Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En esta ocasión tenemos el enorme gusto de que Manik, contratación nueva del Departamento de Matemáticas, haya aceptado venir a platicarnos sobre temas que le interesan. Y como podrán ver ya en pantalla, el título de su presentación es Modelos basados en agentes, cuando la suma de las partes es más que el todo. Pues no me queda más que, de nuevo, agradecerle a Manik, ¿no? El que haya aceptado la invitación y le cedo la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y pues sí, yo de lo que voy a hablar va a ser una plática bastante introductoria y de difusión, o sea, no va a haber nada complicado, lo hice todo para que todo el mundo, hasta mi mamá, pueda entender qué es lo que quiero decir. Y es básicamente una introducción a lo que yo hago. Hay algunos resultados míos, pero en general es para que ustedes se enteren de esta área a la que yo me dedico. Y bueno, el título de la presentación tiene algo un poco exótico, que es está dicho al revés, ¿no? Y lo pongo porque, bueno, a Aristóteles muchas veces se le adjudica esta, ¿cómo se dice? Este dicho de que el todo es más que la suma de las partes. Y en realidad no dijo eso, ¿no? Dijo otras cosas. Y de hecho, lo que él quiso decir está muy relacionado con lo que yo quiero decir, un poco más filosófico, pero básicamente tienen que ver con lo que quiero decir hoy. Y bueno, ¿por qué quiero decir que cuando la suma de las partes es más que el todo? Porque en los fenómenos naturales, muchas veces tenemos un sistema que parece que es solamente un todo, ¿no? Pero está formado de muchas partes. Y eso es cierto en general en casi todos los sistemas naturales o hasta humanos, ¿no? En el caso de la física, pues casi todo está hecho de átomos, de partículas, de moléculas, cosas así, ¿no? En el caso de la química, pues igual tenemos átomos, moléculas, iones y partículas por el estilo. En la biología tenemos animales, tenemos células, biomoléculas, y en el caso hasta de la sociedad, pues tenemos seres humanos individuales. Pero en todos estos casos, o en muchos de estos casos, nosotros no vemos que los individuos actúen por sí solos. O sea, algunas veces podemos ver que algún individuo se sale digamos, de la población, pero casi siempre podemos describir todo esto mediante una descripción que abarque a toda la población. Ajá. Y bueno, entonces, si nosotros tenemos este tipo de poblaciones en las cuales tenemos individuos y también tenemos a una población que se puede ver, ¿no? Lo podemos describir de dos formas. Ahora, a lo que yo me dedico son los modelos microscópicos, también llamados modelos basados en agentes. En este tipo de modelos, como podemos ver en la derecha, es un tipo de modelo basado en agente que se llama autómata celular. Estamos describiendo cuál es la dinámica de cada individuo, como un ente individual. Entonces, aquí pueden ver, así cada píxel de esa imagen es como si fuera una célula o una partícula o algo así que se mueve por su propia cuenta. Y al final de la simulación pueden ver cómo forma ciertos patrones que están hechos de varias partículas, de varias células, pero en realidad cada agente está actuando por su cuenta. Entonces, como les dije, este tipo de modelos, que aquí los tengo indicados de este lado, ahora después voy a decirles más o menos de qué se trata cada uno. Todos ellos describen entes individuales y lo hacen definiendo matemáticamente, obviamente, la dinámica de cada uno. Ahora, estas dinámicas individuales se obtienen casi siempre, si es algo aplicado, de observaciones experimentales. Es decir, alguien tiene un cultivo de alguna célula y
hace un estudio estadístico de más o menos hacia dónde se mueven o qué cosas liberan, cosas así, ¿no? Yo estoy pensando en células porque es a lo que me dedico, la biología, pero también podemos pensar en personas, ¿no? Por ejemplo, alguien que quiera ver las rutas de escape, eh, si hay un incendio, por ejemplo, pues tiene que ver cómo reacciona cada persona individual cuando está, digamos, en un bar o algo así. Uh-huh. Entonces tenemos esas observaciones experimentales que nos pueden decir cómo va a actuar cada individuo en nuestro modelo. Uh-huh. Ahora, este tipo de modelos muchas veces es analizado mediante simulaciones de computadora, ¿no? Es muy fácil simplemente definir cuál es tu espacio, definir cómo vas a implementar el tiempo, poner a tus individuos por ahí en la computadora y pues aplicar, digamos, la dinámica con el paso del tiempo y ver qué pasa con eso. Y bueno, calcular algunas cantidades, por ejemplo, no sé, la densidad, el número de individuos que tienes como función del tiempo, como función del espacio y algunas otras cosas. Uh-huh. Entonces, a muchas personas, por personas me refiero a muchos investigadores, no les gusta o no les atraen mucho estos modelos microscópicos porque estas personas piensan, bueno, no estás haciendo nada de matemáticas en realidad. Simplemente estás definiendo un algoritmo que va a seguir tu computadora y luego nada más ves qué hace la computadora. Pero no es una teoría rigurosa, ¿no? Donde tú puedas calcular cosas a priori. Y esto en cierto sentido es verdad. ¿Por qué? Porque es muy difícil calcular cosas exactas o imposible calcular cosas exactas en este tipo de modelos, porque justamente como hay muchos individuos, eh, hay correlaciones entre ellos. Por ejemplo, fíjense en esta simulación que está corriendo aquí a la derecha. Bueno, no es una simulación, sino es una animación de una simulación. Podría ser que cada uno de estos puntitos vaya a empujar a otro, ajá, y ese empuje a otro, y ese empuje a otro, y así cada uno empuja a otro, de tal forma que lo que empezó uno que está aquí va a afectar a otro que está, digamos, hasta el otro lado del espacio, ¿no? Entonces, sí hay los efectos de una partícula pueden afectar a todas. Uh-huh. Entonces, si queremos ser rigurosos, pues lo que hace una partícula afecta a todas de alguna forma, ¿no? Y pues no lo podemos hacer, ¿no? Sobre todo si tenemos miles de partículas, no podemos hacer una teoría que, que toma en consideración miles de partículas, miles de individuos, ¿no? Entonces, por eso a mucha gente no les gusta este tipo de descripción microscópica o individual de un sistema, ¿no? Y entonces lo que vemos en la universidad y lo que casi siempre nos enseñan es la visión macroscópica clásica de un sistema que está hecho de partes. Uh-huh. Ahora, la visión macroscópica clásica casi siempre está descrita por ecuaciones como, por ejemplo, ecuaciones diferenciales, etcétera, 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 ¿no? Casi todos son un poquito de variación, pero es la misma idea, ¿no? Cómo cambia en el tiempo algo, ¿no? De forma continua, de forma discreta, de forma aleatoria, tomando muchos puntos en el espacio, en el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el tipo de ecuación que vas a obtener. Ahora, este tipo de modelos no toma en cuenta las partes, ¿no? O sea, solamente dice cómo va a estar evolucionando el sistema completo, pero no hay una resolución de qué está pasando con cada uno. Uh-huh. Entonces decimos que describen densidades o concentraciones. Fíjense, por ejemplo, en esta gráfica del lado derecho. Esto es un modelo macroscópico que yo definí para un modelo muy usado en biología matemática, en el cual se está modelando células que se adhieren, es decir, se mueven más o menos aleatoriamente y cuando encuentran una célula,
chocan y se pegan con ella, ¿no? Y se van a querer seguir moviendo, pero a la vez no se van a querer seguir despegar de las células de las que ya están pegadas. Y bueno, esto es lo que pasa al final, ¿no? Esta es una quimografía, que quiere decir que es una gráfica de espacio contra tiempo. Es un modelo unidimensional. Entonces simplemente toma una fila, digamos, y se ve cómo va cambiando en el espacio. Y bueno, lo que se puede ver aquí es que al final hay ciertos lugares donde se agregan las células, ¿no? Pero lo que quiero que vean aquí con esta gráfica es que está describiendo una densidad. O sea, no estamos viendo qué pasa con las células individuales. Y de hecho, en las áreas azules tenemos una densidad menor que 1. Y yo me imagino que en estas áreas de por acá y también entre las líneas vamos a tener densidades ridículamente pequeñas, como de 0.00001, que pues ya no es realista, ¿verdad? Porque no hay un millonésimo de célula, ¿no? Pero bueno, el punto es que este tipo de modelos que yo hice aquí me describe más o menos qué va a pasar con el conjunto de células. Y justamente esto nos lo enseñan, sobre todo a los físicos, en cosas como, eh, ¿cómo se dice? Como medios deformables y todo esto. Eh, Tomando, por ejemplo, una diferencial de volumen, viendo conservación de masa, que lo que sale por un lado lo que entra por un lado sale por el otro, que si se deforma por acá tiene que obedecer a ciertas fuerzas o diferenciales de fuerzas y cosas así, ¿no? O sea, todos estos argumentos que pongo aquí son usados generalmente para poder obtener una descripción macroscópica del sistema. Y al final obtenemos una ecuación. Y de estas ecuaciones es muy fácil obtener matemáticamente algo porque la teoría es muy, muy rica. Entonces podemos, en los casos muy sencillos, obtener exactamente cuál es la solución de la ecuación diferencial y del modelo. En otros casos podemos caracterizar que si es positiva la solución, que si es negativa, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues son muy populares estos modelos porque no hay bueno, a veces sí tienes que hacer simulaciones cuando es algo muy complicado, pero muchas veces puedes sacar conclusiones simplemente a partir de la ecuación diferencial. Entonces, ¿por qué usar modelos de agentes, como lo que yo hago, en lugar de simplemente usar ecuaciones diferenciales como todo el mundo, para describir un sistema? Entonces, este es, digamos, lo importante de mi plática y lo que les quiero contar. A continuación, les voy a poner diversas situaciones en las cuales uno podría necesitar una ecuación, perdón, un modelo de agentes. Ajá. La primera situación es que tal vez sea más fácil implementar computacionalmente y ver las soluciones usando un modelo microscópico. Esperen, porque ya se me adelantó. Un modelo microscópico que un modelo macroscópico. Ahora pongo esta imagen porque creo que es muy popular de la aerodinámica de una vaca. Y la pongo porque para sacar la aerodinámica de esta vaca, pues tenemos que saber cuál es la dinámica del fluido que la rodea, ¿no? Que pues probablemente es aire, ¿no? Aunque también podría ser agua si quieren meter a una vaca en agua. Y bueno, entonces, si queremos saber la dinámica del aire alrededor de la vaca, lo que tenemos que usar son las ecuaciones de Navier-Stokes. Creo que hay un poco de lag, entonces no se ven inmediatamente mis diapositivas, pero bueno, las ecuaciones de Navier-Stokes son estas dos que tengo a la izquierda. La primera se llama la ecuación de continuidad, que simplemente te dice que hay conservación del fluido, ¿no? O sea, las moléculas no desaparecen, simplemente cambian por la velocidad del aire. Y la velocidad del fluido o del aire está dada por la segunda ecuación. Y la segunda ecuación, vean que es algo súper no lineal, ¿no? Porque tenemos ahí una multiplicación bueno, de la velocidad por sus derivadas y cosas así, ¿no? Pero dejando eso al lado,
hay algunas ecuaciones que, aunque no sean complicadas, son muy difíciles para una computadora de resolver. Vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos la ecuación de continuidad, que es esta de aquí. Esta se le llama una ecuación advectiva porque tiene este término que tiene una sola derivada. Y vamos a suponer que tengo una velocidad constante. Entonces esta u no es una función, va a ser una constante. Y entonces tenemos una ecuación que me describe cómo cambia esta ρ de aquí. Yo le dije a matemática que me resolviera esta ecuación diferencial parcial usando una condición inicial que es simplemente este pulso y con condiciones de frontera periódicas, entonces lo que sale por un lado entra por el otro. Y como es una ecuación de transporte, la más sencilla, lo único que tiene que hacer esta ecuación es trasladarla con velocidad u. Eso es lo único que tiene que hacer esta ecuación diferencial. Y por lo tanto, pues no debería haber ningún problema. Pero si nosotros vemos qué hace matemática, pueden ver cómo pasa el tiempo y empieza a tener errores, ¿no? Son estas oscilaciones. Y esto es muy común. Estos términos advectivos, como solamente son movimientos, pero eh, deja todo exactamente igual. Y la computadora tiene que hacer una discretización, porque las computadoras no saben de cosas continuas, pues esta discretizar todo el tiempo, hace que se empiecen a amplificar estos errores de cómputo. Entonces esto es muy, muy complicado, y si uno quiere hacer una simulación de una vaca en aire, pues buena suerte con eso. Probablemente no lo van a poder hacer en su computadora. Y bueno, esto era un problema a mediados del siglo pasado. La gente quería diseñar aviones, quería diseñar barcos, y todo esto tiene que ver con dinámicas de fluidos. Y pues no podían porque las computadoras no eran lo suficientemente buenas para poder hacer estos cálculos. Y entonces estas personas, Hadi, de Patsis y Pomoe, ellos dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer para simular un fluido de una forma más eficiente sin tener que hacer algo súper exótico y con las computadoras que tenemos en este momento? Ellos dijeron, bueno, ¿por qué no en lugar de tratar de resolver la ecuación de Navier-Stokes, nosotros nos damos cuenta que un fluido está hecho por partículas? Y en el caso más sencillo, las partículas se pueden ver como bolas de billar que están pegándole unas a otras todo el tiempo. Estas partículas no se pueden destruir, entonces tiene que haber conservación de la materia y además tiene que haber conservación del momento. ¿Qué quiere decir conservación del momento? Pues si se fijan en unas bolas de billar de diferentes tamaños, entonces si hay una bola de billar grande que va a una velocidad no tan grande, pero le pega a una chiquita, pues la chiquita va a salir disparada, ¿no? Igual, de la otra forma, si tenemos una bola de billar chiquita, pero muy, muy rápida, pues va a sacar volando a la grande, ¿no? Que es como funcionan las balas. Son pequeñas, pero con mucha velocidad. Entonces dijeron, pues vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a poner partículas que nunca se van a destruir y cuando se pegan unas a otras, la dirección de movimiento de las partículas pues tiene que obedecer que la suma de sus momentos sea constante. Esto era muy fácil de simular, sigue siendo muy fácil de simular, y esto provocó el surgimiento de un modelo que se llama modelo de autómatas celulares de gas en red, que es un ejemplo es lo que están viendo aquí a la derecha. Entonces, este fluido blanco está hecho de partículitas que lo único que están obedeciendo es conservación de materia y conservación del momento. Y pueden ver cómo se ve bastante bien el flujo del gas. O sea, hay algunos problemas, obviamente, pero en general se ve muy bien y no tuvieron que resolver la ecuación de Navier-Stokes. Ahora, digamos, esto es algo que ya se resolvió hace mucho y ya las computadoras son mejores. Hay muchas personas que trabajan en algoritmos para poder encontrar soluciones de ecuaciones diferenciales, pero de todas formas, pueden haber, pueden haber ecuaciones diferenciales cuyas soluciones sean muy difíciles de todas formas de obtener. ¿Por qué? Porque pueden tener picos, o sea, lugares donde no son suaves,
donde son discontinuas, donde explotan, es decir, que en un punto de pronto empieza a crecer la variable. Y pues en ese momento, en esos casos, nuestro algoritmo podría tener muchos problemas, porque pues, a la computadora no le gusta que de pronto haya un pico de algo, ¿no? ¿Cómo calculas la derivada ahí? Cosas así. Por ejemplo, este es un modelo que se llama un modelo de partículas brownianas activas. Y lo que pueden ver aquí es que no solamente hay una condensación, sino que también hay un movimiento. Y si quisiéramos modelar esto con una ecuación diferencial parcial, por ejemplo, pues tendrías que tener básicamente una función que fuera ¿cómo se dice? Como un step, como un, como, ay, como un escalón, perdón, como un escalón que además se mueve por el tiempo. Y si el escalón es demasiado picudo, pues no le va a gustar a la computadora hacer eso, ¿no? Entonces, en estos casos, pues podría ser mejor usar un modelo microscópico en donde no tenga, las soluciones no tengan que ser suaves ni nada de esto, para que sean fáciles de calcular. Bueno, entonces esto es facilidad de cómputo. ¿Cuál podría ser otra situación en la que uno quiere una ecuación, perdón, una descripción microscópica y no macroscópica? Bueno, puede ser que sea muy difícil saber a priori cuál es la ecuación que describe a toda tu población, pero muy fácil saber cuál es la ecuación que describe a un solo individuo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero describir a este conjunto de gusanitos que está aquí. Los gusanitos no van a conservar momento porque pues, se pueden ir más rápido, más lento, no les importa, ¿no? Tienen energía para poder hacer lo que ellos quieran. Pero pues sí tienen que seguir ciertas normas que es fácil ver de forma microscópica, pero no de forma macroscópica. Por ejemplo, en el caso de los gusanitos, pues, ¿qué sabemos? Los gusanitos son cosas alargadas. Ajá. Y entonces, si chocan una contra otro, primero pues, les va a costar trabajo tener que escalar al otro gusanito para poder seguir. Lo que van a hacer probablemente es que van a chocar y luego se van a terminar alineando a lo largo de su eje mayor. Ajá. ¿Para qué? Para que sean dos gusanitos paralelos que ya no se molestan el uno al otro y no están chocando y continúan con su camino, ¿no? Estos gusanitos no les importa en qué dirección va el otro, lo único que les importa es no cruzar a ningún otro gusanito, para no tener que escalarlo. Entonces no le importa al gusanito si al final va a terminar caminando junto al otro gusanito o va a caminar al contrario. Entonces podríamos nosotros describir la dinámica individual de estos gusanitos diciendo la probabilidad de que un gusanito tenga cierta velocidad, VI, va a ser proporcional al cuadrado del producto punto de las velocidades entre él y sus vecinos. ¿Por qué? Porque con una expresión así, la probabilidad va a ser máxima si los dos están paralelos o antiparalelos y va a ser mínima si están cruzándose unos a otros y tienen que, ¿cómo se dice? Que ir uno sobre otro. Y si nosotros hacemos una simulación de este modelo, pues se ven que se crean estas bandas de gusanos. Ajá. Y estas bandas están en la dirección de la alineación del gusanito. Bueno, de los gusanitos, porque son muchos. Ok, pero ¿qué tal que yo quiero ver cómo se comporta todo el sistema de gusanitos y no solamente un gusanito? O sea, ¿cuál es la descripción macroscópica? Pues eso no sé, les digo que es muy difícil ver. Tal vez algún físico con mucho colmillo podría hacerlo, pero pues quién sabe, ¿no? Lo que sí podemos hacer es nosotros obtener un modelo macroscópico aproximado a partir de este modelo individual. ¿Cómo? Pues simplemente viéndolo como un proceso estocástico. Podemos decir, ok, el número de gusanitos en tal lugar tiene que ser igual al número de gusanitos que se quedó ahí, menos los que se fueron, más los que llegan después de cierto tiempo. Y pues
igual, el cambio en velocidad de los gusanitos pues tiene que ver con las velocidades del alrededor y pues hacemos una integral con respecto a todos los gusanitos cercanos, etcétera. Y con eso podemos llegar a una ecuación diferencial. Uh-huh. Ya me... Okay. Y esta ecuación diferencial, para este caso de los gusanitos, es esta de aquí. Uh-huh. Y lo que quiero que vean con esta ecuación, que sí es algo que hice yo, es que esto no es para nada obvio a partir de nuestro sistema de los gusanitos. O sea, habría sido muy, muy difícil para alguien obtener este sistema de ecuaciones diferenciales a partir simplemente de verlo y de consideraciones físicas, simetrías, etc. Uh-huh. Es muy, muy complicada. Tenemos cosas que son reales, cosas que son complejas. Y básicamente lo que dice esta ecuación es, va a haber una difusión de tus gusanitos, pero también una difusión anisotrópica de tus gusanitos dada por la dirección en la que les gusta moverse, que es la Q. Y la dirección en la que les gusta moverse, pues también va a haber alguna difusión de eso. Tiene que ver con dónde hay más gusanitos y dónde no hay gusanitos. Y también cierta anisotropía en la dirección de difusión de la dirección de los gusanitos. Y finalmente va a haber un ordenamiento, ¿cómo se dice? Espontáneo de los gusanitos, simplemente dado por su densidad y por la fuerza con la que éstas interactúan. Y al final, esta es una simulación de este modelo macroscópico. Pueden ver que se forman las mismas bandas que veíamos en el modelo microscópico. Entonces, este modelo microscópico nos ayudó para poder saber cómo se mueve todo nuestro sistema, con un par de ecuaciones diferenciales. Entonces, es una herramienta muy útil. Si nosotros no sabemos para nada cómo se movería todo el conjunto. Hay otros casos en los que sí se sabe aproximadamente cuál debería ser la ecuación macroscópica, igual por cosas de simetría, etcétera. Esto no me deja. Por cuestiones de simetría, pero puede ser que al hacer estas consideraciones de simetría para nosotros encontrar nuestras ecuaciones diferenciales, no tomemos en cuenta algunas cosas que podrían ser importantes. Por ejemplo, supongamos, o más bien no supongamos, estas tres personas, Pillay, Byrne y Maney, dijeron, queremos describir cómo es que los vasos sanguíneos empiezan a extenderse en el cuerpo, ¿no? Entonces queremos unas ecuaciones diferenciales que nos digan cómo van creciendo el número de vasos sanguíneos y también cómo van a ir creciendo el número de células líderes, es decir, los que están enfrente de los vasos sanguíneos y que van a hacer que se vaya extendiendo el vaso sanguíneo, ¿no? Y dijeron, bueno, ya estas personas, Moreira, Suárez y otros, o es al revés, bueno, no sé, pero el punto es que ya otras personas habían, con otros argumentos de simetría y eso, obtenido esta ecuación diferencial. ¿Qué dice esta ecuación diferencial? Bueno, el número de células líderes, o sea, en los piquitos de aquí de los vasos sanguíneos, primero se va a difundir porque hay un movimiento aleatorio de ellos. Después van a seguir quimiotaxis, que es que van a seguir cierto químico, la concentración de cierto químico para saber por dónde se van a mover. Entonces van a seguir la concentración del químico. Después se van a reproducir porque siempre están creciendo. También afectados por este químico, es esta C. Y cuando encuentren a una rama, digamos, del vaso sanguíneo, se va a poder unir, o sea, se va a fusionar. Esto se llama anastomosis, o sea, se une uno de los vasos sanguíneos con otro cuando choca el líder contra un vaso sanguíneo. Y también puede haber anastomosis por colisión de dos líderes, es decir, se encuentran dos líderes y se crea como un bucle de vasos sanguíneos. Pues eso se hizo así nada más, como yo les digo, ¿no? Así de, pues, ¿qué pasa? Bueno, pues tiene que difundirse, tiene que
seguir el gradiente de químico, etcétera, etcétera, y así encontraron esa ecuación diferencial. Y ellos dijeron, Pillay, Byrne y Maney dijeron, bueno, pero ¿eso es todo lo que necesitamos para saber cómo crecen los vasos sanguíneos o necesitamos otra cosa? Y ellos dijeron, bueno, vamos a hacer un modelo microscópico y después encontramos las ecuaciones y vemos que es diferente. Y esto es lo que ellos encontraron aquí. Tenemos lo mismo de antes, los términos de anastomosis, de fusión de los vasos sanguíneos. Tienen aquí también la reproducción de las células, pero si se fijan, aquí el término de difusión y de movimiento por quimiotaxis están multiplicados por esto de aquí. Y esto lo que dice es, tú no te vas a poder mover por difusión o siguiendo un gradiente químico si ya está ahí una célula líder o una célula del vaso sanguíneo que no se va a fusionar, pero que te estorba para moverte. Ajá. Entonces, esto se tiene que corregir por este término, que quiere decir que se estorban las células si ya hay algo ahí. Ajá. Y pues, digamos, a posteriori es obvio que tiene que haber algo así, porque pues, si hay algo ahí, pues ya no vas a poder pasar, no te vas a poder mover. Pero a priori, pues no es fácil de ver qué es eso lo que se necesita. Y pues esto fue resuelto con un modelo microscópico. Ahora, por último, otra razón por la cual nosotros quisiéramos usar un modelo microscópico y no macroscópico es cuando solamente tenemos la información microscópica y nada más. Ajá. Y esto es muy común en aplicaciones de biología. Por ejemplo, esta es una simulación de un modelo que se llama Cellular POTS Model. Ajá. Y en esto, básicamente, lo que dijeron estas personas, Smurchuk y otros, fue la contracción de una célula tiene que ver con ciertas moléculas mensajeras dentro de la célula. Si hay mucha de esta concentración, se va a tratar de hacer más chiquito esa parte de la célula. Si no hay mucho, pues se va a tratar de extender. Pero al mismo tiempo, si hay una contracción, eso va a afectar al químico que va a haber, a la expresión del químico, y si está relajada va a ser otra expresión. Entonces hay ahí como un bucle. Y pues esto, quién sabe cómo le afecte a una población de células. Esto es muy, muy complicado. O sea, cómo un químico y una contracción dentro de una célula va a afectar al comportamiento de un tejido. Pues eso es completamente difícil, es otra cosa. Entonces, en este caso sí necesitaban usar un modelo basado en agentes porque una descripción macroscópica es completamente difícil de obtener. Este, por ejemplo, es otro artículo de Juan Carlos López Alfonso, y él lo que quería ver es hacer un modelo el cual pudiera predecir si una mujer iba a tener cáncer de mama o no. ¿Y por qué? Porque, bueno, digamos, en el ciclo, las mujeres tienen cierto ciclo hormonal, ¿no? Por eso solamente se pueden tener hijos en ciertos puntos del año, etcétera, ¿no? Uno de los efectos de este ciclo femenino es que aumenta el busto, ¿no? Y para esto hay una reproducción de células y después muerte de estas células. Como hay mucha reproducción de células en los senos, entonces este rápido crecimiento de células puede acumular mutaciones, ajá, y que pueden generar cáncer después. Por eso hay cáncer de mama. Además, para poder quitar a todas estas células nuevas que tal vez estén dañadas durante el ciclo, necesitan haber células inmunes. Y estas células inmunes también pueden dañar células porque son muy agresivas y causar más cáncer, ¿no? Entonces ellos dijeron, bueno, si ya hay células del sistema inmune siempre presentes,
Y sabemos que el cáncer siempre tiene células inmunes ahí. Entonces, ¿cómo saber? ¿Cómo poder distinguir si una mujer pues simplemente está en una época del año donde es natural tener muchas células inmunes? ¿Y cómo distinguir de eso de una mujer que está desarrollando cáncer? Y pues, como pueden ver aquí, hay muchísimos procesos que tienen que ver en esto del cáncer de mama, ¿no? Entonces hay proliferación celular, movilidad de las células inmunes, daño o una mutación en las células del seno, inactivación de las células inmunes, eh, tráfico de células inmunes desde el torrente sanguíneo, muerte de las células del seno, luego apoptosis, o sea, muerte inducida por las células inmunes a células dañadas y pues después remoción de los cadáveres de las células. Esto se integra en algo súper complejo, ¿no? O sea, hay todos unos procesos que se tienen que tomar en cuenta y subprocesos. Ajá. Y bueno, al final, afortunadamente, usando estos modelos microscópicos, ellos vieron que si las células inmunes se juntan en ciertas áreas o se forman cúmulos en ciertas áreas del seno, entonces eso es un indicador muy fuerte de que hay cáncer, ¿no? Entonces fue algo muy, muy complicado, donde solo había información acerca de cómo se comportan los individuos y por lo tanto era muy difícil poder encontrar una descripción macroscópica de todo esto. Otro ejemplo rápido en el que podríamos necesitar esto es en la formación de estructuras durante el desarrollo. En este caso sabemos que la formación de estructuras se debe a fuerzas que hay entre las células, ¿no? Unas se anclan con otras y las jalan y así se crean cosas como intestinos, no sé, pulmones y todo eso. También hay fuerzas de fricción porque las células no les gusta estar así jalándose tanto unos a otros. Y para esto, por ejemplo, se usó este modelo que se llama de vértice, en el cual las células están definidas por polígonos y se calcula la fuerza en cada vértice de este polígono. Y pues la fuerza, se busca que la fuerza se minimice, ¿no? Para que todo esté en equilibrio. Bueno, entonces, ya casi para terminar, los modelos microscópicos son muchos. Yo en esta plática les enseñé partículas brownianas activas, autómatas celulares de gas en red, modelos de celular de POTS, etcétera. Pues cada uno sirve para cosas diferentes. Entonces, no solamente existen las ecuaciones diferenciales, en diferencias, etcétera, etcétera, sino existen un montón de modelos que cada uno les puede ser útil para lo que sea que ustedes quieran estudiar. Y la razón por la cual uno podría, en cierto caso, preferir este tipo de modelos a un modelo clásico de ecuaciones diferenciales es porque tal vez sea más fácil encontrar soluciones con el modelo microscópico. Tal vez también para encontrar la descripción macroscópica, porque no se sabe a priori, para corregir modelos macroscópicos que ya se habían obtenido, pero de forma ad hoc, es decir, simplemente por argumentos simétricos y así. Y para incorporar todos estos datos que ya se tienen acerca de los individuos, ¿no? Que pueden ser por experimentos de biología o pueden ser por observaciones, no sé, de psicología, si estamos hablando de seres humanos o muchísimas, muchísimas cosas. Para terminar, simplemente les quiero mostrar, digamos, algo actual que se está haciendo con estos modelos microscópicos con mis alumnos de licenciatura. Primero está el problema de la visión. O sea, imagínense que tenemos nosotros a un grupo de pájaros o de gusanitos, como la vez pasada, y queremos saber cómo se mueven en grupos. Ahora, casi siempre, por simplicidad, como esto de la vaca esférica,
A muchas personas, o a la mayoría de las personas, les gusta pensar que, por ejemplo, estos pájaros, al moverse juntos en una parvada, pueden ver a todos a su alrededor. Pero eso no es cierto, ¿no? O sea, un animal tiene una visión restringida en el sentido de que ve muy bien lo que está enfrente, pero casi no ve lo que está atrás, ¿no? Es el dibujito que les puse aquí a la izquierda. Entonces, ve a los dos de enfrente, pero pues, casi no ve a los que están atrás. Ajá. Y la pregunta que va a responder mi alumna Marisol es, ¿qué pasa si en lugar de suponer que podemos interactuar con todo el mundo, o que nos afecta a todo el mundo, en realidad nos afecta solo a los que tenemos enfrente y podemos detectar bien? Entonces ella está viendo dos casos. Un caso que es como el de los pájaros, en el cual los individuos tratan de irse en una misma dirección. En esta simulación es un modelo de autómatas celulares de gas en red, donde los colores tienen que ver con la dirección de movimiento. Y el negro es que no hay ningún individuo ahí. Y lo que vemos es que el hecho de que tengan una visión limitada hace más difícil que se formen parvadas estables, digamos. Se pueden formar parvaditas, pero cosas enormes así, como las que se ven aquí, que son como líneas donde todo está ahí moviéndose a la par, no se forman. Y eso es lo que vemos, ¿no? No vemos parvadas enormes de millones de individuos, sino parvadas chiquitas. Y también lo está viendo para el caso de los gusanitos que habíamos visto antes. Y lo que está encontrando ella es que si tenemos una visión limitada, lo que pasa es que se crean, digamos, se crean ya no estas líneas enormes, también infinitas de gusanitos, sino se forman globulitos. O sea, se quedan con su propio club y ya no se unen con los demás y se quedan en estas estructuras como alargaditas. Y todo esto lo está haciendo con simulaciones, pero también está encontrando un modelo macroscópico para poder explicar estos patrones que estamos viendo en este momento. Después, el segundo proyecto es la invasión cancerígena. Ahora, todos sabemos qué es el cáncer, ¿no? Es cuando tienes células que están creciendo sin control y te están invadiendo los tejidos. Si tenemos un tumor sólido, es decir, como de piel o algo así, no algo como de sangre, entonces el cáncer es muy parecido al caso cuando tienes una herida y se tiene que curar. ¿Por qué? Porque tienes un montón de células que se empiezan a reproducir y se empiezan a mover en el espacio en el que tienes tu herida y la cierran, ¿no? En el caso sano, digamos, la cierran y ya no pasa nada. En el caso del cáncer, sigue avanzando y sigue avanzando y sigue invadiendo otros tejidos y eso es lo que mata al final, ¿no? Y hay dos cosas que caracterizan, bueno, entre muchas cosas que caracterizan al cáncer. Una es que tiene células que son parecidas a las células madre en el sentido de que son infinitamente replicables, ¿no? Entonces hay ciertas células cancerígenas que siempre pueden tener hijos, ¿no? Siempre pueden estar reproduciéndose, reproduciéndose, reproduciéndose sin final. Pero estas células van a producir otras células que probablemente no se van a poder reproducir y que van a morir eventualmente. Estas se llaman células diferenciadas. Entonces, ciertas células cancerígenas son células cancerígenas madre que generan a otras células cancerígenas diferenciadas que ya no van a poder hacer mucho y se van a morir eventualmente. Pero lo que hacen estas células diferenciadas es que inhiben la reproducción de esta célula madre, ¿no? Entonces, si hay muchas células diferenciadas, la célula madre ya no le va a gustar seguirse dividiendo, ¿no? En el caso benigno, pues esto va a hacer que solamente tengas un tumor benigno localizado ya. En el caso maligno, pues no va a haber este control, ¿no? Y va a haber una invasión. Y eso es en lo que está trabajando mi alumno Abraham. Aquí está. Mi alumno Abraham está trabajando en eso y entonces está viendo cómo estas dos cosas, el hecho de que las células madre
reproduzcan y algunas veces produzcan células que no se pueden reproducir y que estas que no se pueden reproducir controlen, digamos, a las células madre. ¿Cómo afecta esto a la invasión del cáncer en las metástasis, ¿no? Entonces, aquí a la izquierda tienen una, digamos, un frente de invasión, de cómo van avanzando las células madre cancerígenas y diferenciadas en un tejido sano. Y aquí pueden ver la simulación, que también es un autómata celular. Y pueden ver las células azules son las células madre, las células verdes son las células diferenciadas. Y empezando desde un tejido que solamente tiene una hilera de células madre, pueden ver cómo se empieza a crecer el tumor, empieza a invadir otras zonas y pues al final terminas con una mezcla de muchas células diferenciadas y muchas células madre. Y pues habrán, igual, va a ser simulaciones para ver cómo cada una de los procesos intracelulares e intercelulares afecta a esta invasión. Y también va a encontrar una ecuación diferencial parcial para ver cómo es que se produce esta invasión de células cancerígenas. Pues bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho su atención y con estos últimos minutos, si ustedes tienen alguna pregunta o comentario, se los agradecería mucho. Ok, Gerardo ya preguntó. ¿Podría repetir por qué el modelo de agentes es computacionalmente más eficiente? Es que la manera en la que lo estoy pensando, si se tiene que resolver el modelo de cada partícula, la complejidad del problema aumentaría, pero creo que no lo tengo tan claro. Bueno, ok, esa es una muy buena pregunta. Ahora, lo que yo dije de que el modelo de agentes es más eficiente, eso no es cierto en todos los casos, ¿no? Van a haber casos, y en la mayoría de los casos, los modelos macroscópicos es más fácil de simularlos en la computadora, ¿no? O sea, con matemática nosotros podemos hacer muchísimas cosas. Es solamente en ciertos casos donde no es que sea más fácil, es que, bueno, o sea, sí es más fácil, pero no por el tiempo de computación, sino por la forma en la que se van a integrar. Este era mi ejemplo, ¿no? En este caso es una ecuación diferencial muy, muy sencilla, pero vemos cómo van creciendo los errores, ¿no? Lo cual no pasa con un modelo de agentes. Ahora, lo que tú dices es que sí se escala el problema, perdón, con el número de partículas, pero sí hay modelos que son mucho más eficientes con el número de partículas. Si uno está pensando en modelos de partículas brownianas activas, para cada partícula se tiene que resolver una ecuación diferencial estocástica para saber a dónde se va a mover cada uno. Eso es completamente ineficiente. Y se usa cuando no se sabe cuál es la dinámica macroscópica, pero sí la microscópica. Sin embargo, hay otros modelos como los autómatas celulares, los modelos de POTS, etcétera, que son muy, muy eficientes porque no están resolviendo ecuaciones diferenciales por cada ecuación. En ese caso, el modelo no escala, o sea, sí escala con el número de partículas, pero no igual, ¿no? En algún caso podría ser escalar como n cuadrada, en otro caso podría escalar como raíz de n. Y entonces, pues aunque tengas muchas ecuaciones, no es muchísimo más, muchas partículas, no es como que te costaría muchísimo más encontrar la dinámica de tu modelo. De nada. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, si ya no hay preguntas o comentarios para Manik, hay una mano levantada, no lo veo. Sí, Jorge Chávez, adelante. Hola, Monique, ¿cómo estás? No sé si me Hola, Jorge. ubicas. Sí, claro. Oye, amigo, una cuestión. Tengo algunas. Lamentablemente no pude atender los primeros minutos, justamente cuando estabas definiendo la cuestión microscópica de lo que puede ofrecer los módulos de agentes, y está relacionada con dos cosas. Una es la cercanía con los autómatas. Me metió mucho, bueno, no soy muy conocedor del tema, la verdad,
pero por ejemplo, me vino a la mente o el recuerdo del juego de la vida Ujú. y me cuestiona si el juego de la vida puede entenderse como un sistema determinista o no por la forma en la que se va haciendo el proceso en forma iterativa. Va a llegar a una conclusión que va a depender de condiciones iniciales que pues regularmente suelen ser como aleatorias, ¿no? Ujú. ¿Cómo es la cercanía con los agentes? En pocas palabras, ¿un autómata siempre es un modelo de agentes o no necesariamente? Mm, sí, generalmente siempre es considerado que un autómata celular es un modelo de agentes, porque, bueno, la definición de autómata celular es un modelo que es discreto en tiempo, espacio y estados. Ajá. Entonces, básicamente tienes una red. Esta red va cambiando en pasos discretos y la ocupación de cada uno de tus puntos pertenece a un conjunto discreto. Entonces, la ocupación o el estado de cada punto de la red casi siempre se piensa como que hay un agente o una partícula de cierta especie en ese punto, o no hay, ¿no? Okay. Em, entonces, en ese lado sí es un modelo de agentes porque tienes muchas cositas individuales que están interactuando. Em, Ahora, tu pregunta era si era determinista el juego de la vida, ¿no? Eh, sí, ajá, sí tiene un poco de que ver con eso, porque creo que al final de cuentas sí acaba como determinado, dada una condición inicial, pero no me queda claro, justamente. Sí, bueno, me da mucho gusto que lo menciones porque sí, los autómatas celulares y los modelos en agentes en general pueden ser deterministas o estocásticos. Esto que En, en el caso del juego de la vida es completamente determinista. Ajá, exacto. Y bueno, esa pregunta que te hice tiene se vincula con otra que es un poquito más afín a investigación. Ujú, Estamos checando algunas cosas con gente del C3 y tiene justamente que ver con esto, pues con lo que está pasando de la pandemia, ¿no? Y ujú, estamos estudiando un poquito el SEIR, el modelo este ujú, de pandemias, y lo queremos empatar desde la perspectiva con autómatas, ujú. porque como dices, en la parte con las ecuaciones diferenciales siempre es un poco más conocida, explorada, pero empezamos a ver cómo hacer comparativas entre los dos y quizás suene ridícula mi pregunta, pero no hemos encontrado muchas referencias al respecto de cómo empatar autómatas del SEIR, o sea, hay una infinidad de SEIRs o modelos que mediante agentes simulan pandemias o infecciones, pero no cómo los mapean directamente con ecuaciones diferenciales. No sé si tengas algunas referencias que bueno, no sé qué nos pides compartir. Te digo, es una duda que tenemos por ahí, porque estoy seguro que sí debe haber mucha información, no creo que sea algo novedoso en ese aspecto, pero no hemos encontrado gran cosa. No sé si tú tengas algunas referencias por ahí. Sí, autómatas celulares que sean aplicados al estudio de epidemiología, tampoco sé de muchos. Sé solamente de uno, que es de Anna Lavnicek. Aquí te escribo el apellido de ella. Ah, Y ok, hace muchísimas justo eso. gracias. Ujú. Y acerca de cómo encontrar la ecuación diferencial a partir de del modelo de agentes, si quieres después te lo paso, pero sí hay un libro que es acerca de eso, Ah, básicamente. ok, perfecto, amigo. Muchísimas gracias, Manik. Sí, de nada. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario para nuestro conferencista? Por cierto, Judith, muchas gracias. Se me había pasado lo de la manita, gracias. Eh, ¿No? Bueno, pues siendo así, no queda más que agradecerle a Manik su gentil participación. Estuvo bastante interesante. No tenía nada que ver con lo que yo me imaginaba. Muchas gracias. Es muy interesante lo que estuviste trabajando. Roberto, hay otra pregunta. Se me fue la... Sí, Axel. Ah, ya. Sí, hay Adelante. otra pregunta. Ok. A ver, ¿se puede dar el caso en el cual el saber la conducta de un individuo no pueda describir al conjunto?
A ver, esto es una pregunta un poco difícil. ¿Se puede dar el caso en el cual el saber la conducta de un individuo no pueda describir el conjunto? Bueno, primero que nada, no sé si sea exactamente a lo que te refieras, pero como dije al principio de la presentación, nunca vas a poder describir 100% exactamente a la población a partir de tu modelo individual. ¿Por qué? Porque como les dije antes, siempre van a haber correlaciones entre todas las partículas. Ajá. En mayor o menor medida, el comportamiento de un solo individuo va a afectar a todos. Obviamente más a los que están cerca, un poco menos a los que estén lejos, pero siempre va a haber esos efectos. Por lo tanto, siempre se tienen que hacer aproximaciones, ¿no? Aproximaciones como la de campo medio, en la cual cambias el comportamiento de las demás partículas por el comportamiento promedio del conjunto, ¿no? Pero creo que tu pregunta va más como, si yo tengo cierto comportamiento, siempre voy a poder encontrar una ecuación diferencial. Y pues, digamos, en los casos más, siempre es complicado, ¿eh? O sea, estos artículos donde se encuentran ecuaciones diferenciales a partir de modelos basados en agentes son artículos enormes que generalmente son la tesis de alguien, ¿no? Por ejemplo, esto que les enseñé también fue mi tesis de doctorado. Entonces, yo pienso que si tu sistema es lo suficientemente no complicado, casi siempre lo vas a poder encontrar. Tal vez con ecuaciones un poco feas, con no linealidades muy complicadas, pero lo vas a poder hacer. Sin embargo, la dificultad va a escalar muy rápido con el número de cosas que hacen sus agentes, ¿no? Por ejemplo, en este modelo que les había enseñado yo antes, en el del cáncer de mama, yo siento que sería una labor titánica poder transformar ese modelo de agentes a modelos de ecuaciones diferenciales porque hay muchísimas cosas que están pasando ahí. Entonces, yo creo que la respuesta es con suficiente tiempo probablemente sí. Para un ser humano normal, tal vez podría ser demasiado difícil encontrar para algunos casos los modelos macroscópicos. ¿De nada? Ok. Bueno. Roberto, está apagado tu micrófono. Hoy no doy una, muchas gracias. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta o comentario? Muchas gracias, Ana. ¿Alguna De nada, otra Judith. pregunta o comentario? ¿No? Si no hay más preguntas o comentarios, pues no me queda más que agradecer antes de que cometa otro error y se ponga esto peor. Muchísimas gracias, Manik. Estuvo muy, muy interesante y afortunadamente vino mucha gente, o sea que es un tema interesante y mucha suerte con tus estudiantes. Muchas gracias. Ojalá y pronto transcurran los exámenes profesionales. Pues bueno, no me queda más que agradecerles a todos ustedes por haber asistido y en 4 semanas más se dará la última sesión del Súmate. Está de invitada Amanda Montejano. Ella es parte de la Facultad de Ciencias, pero trabaja en Juriquilla. Entonces, la pandemia trajo cosas buenas, ¿no? Como poder trabajar, bueno, poder escuchar el trabajo que hacen colegas en otros lados. Entonces, los invito a que asistan y síganse cuidando mucho. Muchas gracias, Manik, y nos estamos viendo muy pronto. Hasta pronto. Adiós.